Su pastor me ha pedido que me encargue hoy de la escuela de liderazgo. Y para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Lo disfruto mucho. Una de las cosas que tal vez más pasión me producen es enseñarle a líderes, formar líderes. Y bueno, trataré de mantenerme en el tema. Prometo tratar, ¿ok? Lo que no prometo es quedarme ahí. Vamos a hablar de un tema delicadito hoy. Una pregunta, ¿ustedes saben de qué vamos a hablar hoy? Dile al de al lado, es una sorpresa. Dile, trajiste el casco y el escudo para protegerte del zapatazo que te viene en esta noche. Mira a tu lado, estás sentado al lado de un líder. ¿Sabías tú eso? Dile de al lado, dile, ojo. Dile, el que está al lado tuyo no es cualquier cosa, ¿viste? Dile, estás sentado al lado de un líder. Dile, de una gran líder, de un gran líder. Una pregunta, ¿quién me puede decir lo que es un líder? A ver. Alguien que influencia muy bien. Un guía, un ejemplo, un modelo, muy bien. Un servidor, muy bien. ¿Qué fue? ¿Qué más? A ver. Una autoridad, depende. ¿Perdón? El que logra que los demás hagan lo que él considera correcto, o sea, que otros lo sigan. Muy bien, muy bien. Esta es una iglesia muy inteligente. Un par más para ver. El que enseña, muy bien. Hace discípulos. Ya se pusieron espirituales hoy. ¿Qué más? El que toma la iniciativa, fantástico. El que es, perdón, manejar gente, se enfoca en las personas. Mueve, da ejemplo. Mejor dicho, ¿para qué predico, pues? No, está muy bien. Miren, un líder es aquella persona que otros anhelan seguir. Otros anhelan seguir y apoyar porque confían en su dirección y liderazgo y creen en los ideales que esa persona expone. Un líder es aquella persona que otras personas anhelan seguir. Si a ti no te sigue nadie, o no eres un líder, o todavía tu liderazgo no se está manifestando. Pero un líder es una persona que otros anhelan seguir. No solo eso, es una persona que otros anhelan apoyar. Y además de eso, es una persona que otros creen en los ideales que esa persona cree. El liderazgo es algo muy especial. Lo que pasa es que el liderazgo nosotros lo vemos, sí es un privilegio, pero también una tremenda responsabilidad. El ser humano le gusta mucho el liderazgo para mandar. Y hoy en día, lamentablemente, la humanidad, hay muchos líderes, hay mucha gente que está siendo seguida, pero no hay mucha gente que está usando su liderazgo para el bien común y para bendecir a otros. Por eso esta escuela es fundamental. Por eso su pastor ha decidido comenzar hablando de las cosas del corazón, no solo porque claro, aquí a ustedes se les va a equipar y capacitar en su liderazgo, se les va a enseñar a ejercer un liderazgo de manera práctica, pero tienen que entender que de qué sirve que nos equipen en nuestro liderazgo si nuestro corazón no está en el lugar correcto. Si ves, hay personas que, y ahí en la iglesia también es común, el ser humano apenas tú le das un poquito de autoridad, le suceden cosas en su corazón. No hay muchos corazones que están listos para recibir autoridad. Hay gente linda, servicial, y apenas tú le das autoridad, sacan la garra. No es que eran malos, es que no todo el mundo tiene el corazón preparado para ejercer autoridad y liderazgo. Una de las razones tiene que ver con lo que decía el profeta Kevin Leal el fin de semana. Mucha gente que no tiene identidad. Hay mucha gente que su identidad es lo que hace, no quiénes son. Entonces apenas tú les empiezas a dar liderazgo, empiezas a encontrar valor y pertenencia y aceptación en que otros lo sigan, ¿verdad? En lo que ellos hacen. Sobre todo en ministerio, por ejemplo, porque aquí estamos hablando de un liderazgo que tiene que ver a todo nivel, pero desde el punto de vista, por ejemplo, hablemos de la iglesia. El ministerio de la alabanza es un ministerio que tiene la capacidad de manifestar mucho el corazón de la gente. Porque la alabanza te ve mucho y es como una especie de show. Y hay gente que le gusta mucho estar en la alabanza para que los vean haciendo shiru, biru, shiru, biru.
El día que construyamos un templo nuevo, yo le dije a su pastor, eso va a estar abajo. Es más, si pudiéramos hacerlo como en Broadway, que la banda se va en un abismo y la esconden mejor. Ah, sí. Porque si no se roba el show. Si ves, en Broadway la banda no la pueden dejar ahí porque después la gente no ve el show verdadero. Y a veces aquí la gente no ve el verdadero show, que es lo que Dios está haciendo. Pero bueno, no es el tema de hoy. Un líder, fíjense qué tremendo. En el liderazgo, y hablando del liderazgo en general, pero vamos a hablar del liderazgo en el reino, hay dos aspectos. El liderazgo tiene dos aspectos. Primero es un aspecto que tiene que ver con lo gerencial. Digan conmigo, la gerencia. ¿Saben lo que es la gerencia? Miren, les voy a decir algo. Yo pienso que uno de los problemas más grandes que tienen las iglesias y las empresas cristianas o dirigidas por cristianos es que no saben, los que están al frente no saben ser gerentes. El problema del cristiano es que el cristiano cree que con oración y ayuno va a sacar adelante una empresa. Y cree que si conoce full palabra y ora full, entonces la empresa va a salir adelante. Y la gran mayoría de creyentes no tienen capacidades gerenciales o empresariales. Es más, cuando conocemos al Señor, muchas veces nos promueven que dejemos de estudiar para que nos vayamos al al seminario bíblico. Y entonces tenemos supuestamente la empresa más importante en la historia de la tierra, que es la iglesia, y resulta que es la que tiene la gente menor o menos preparada. Entonces el primer aspecto del liderazgo tiene que ver con un aspecto gerencial. Entonces les voy a decir, por ejemplo, un líder eficaz debe tener la capacidad de realizar buenos análisis. Estoy hablando aquí, esto es un resumencito para llegar al grano. Fíjate, un buen líder debe hacer buenos análisis de las situaciones, diseñar estrategias eficaces, tomar decisiones acertadas, actuar con firmeza de carácter. O sea, un líder tiene que saber administrar y saber gerenciar. Entonces, si tú estás aquí y quieres ser líder, te tengo una noticia. Vas a tener que aprender cosas que no sabes o aprender cosas que no te gustan. Porque cuando nos dicen líder, todo el mundo viene, porque todo el mundo quiere ser un líder. Pero cuando nos toca empezar a pagar el precio para empoderarnos y equiparnos para ejercer un liderazgo eficaz, ahí empieza el colador, ya se empieza a afinar. Y hay gente que empieza como a tirar la toalla porque creen que el liderazgo en Cristo, es verdad que el liderazgo se imparte, pero la impartición del Espíritu tiene que ir acompañada de un proceso de entrenamiento. Entonces ustedes vienen aquí a entrenarse. No podemos ser tan místicos o solamente místicos con el liderazgo. Todos los grandes líderes en la palabra de Dios eran buenos administradores, eran buenos gerentes, sabían ejercer una buena gestión. Y hoy en día nosotros queremos ser buenos líderes y no queremos estudiar. Hay cristianos que dicen que son líderes pero solo saben hablar de Jesús. No conocen de economía, no conocen de administración, no conocen de geografía, no conocen de historia. No dice, no, pero es que yo quiero conquistar el monte de las comunicaciones. No saben lo que es un cable. Lo único que sabe es cómo cambiar los canales de la televisión y ya crees que por eso puede conquistar el monte de las comunicaciones. Quiero decirte, la gente que ha hecho grandes cosas en la vida ha sido gente como lo que predicamos hace unas semanas, perseverante, súper estudiosa. Y hoy en día tienes el internet. Hoy en día los muchachos que más avanzan son bien curiosos. Hoy en día los músicos, no sé si aquí en Colombia es así, pero en Estados Unidos la mayoría de los grandes músicos muchachitos, ellos no van a escuela, se meten en YouTube y se aprenden los punteos de guitarra. Y tú le dices, oye, ¿dónde aprendiste? No es YouTube. En estos días estaba con el pastor Santiago Proaño en New York y el pastor, a mí me gusta mucho el sushi. ¿Alguien aquí le gusta el sushi? Entonces el pastor Santiago Proaño hizo una bandeja de sushi, pero te digo, una cosa que yo dije, ¿esto qué es? Y el sushi primero se veía espectacular, no era una cosa desbaratada así, que el arroz se salía por un lado, no, hizo de todos los tipos, con el salmón por fuera, con el salmón por dentro, con queso crema, con aguacate, con la piel de la anguila, con anguila por dentro, que el shrimp tempura, y yo decía, ¿esto qué es? Y le digo, ¿y dónde aprendiste? Y me dijo, viendo YouTube. Si ves, esto no es si quieres, es si quieres. Porque la cosa se va a ir apretando. Lo primero que va a suceder es cuando empiezas a notar que esto no se trata de ti. Entonces tú decir, barro. Y yo que pensaba que aquí me iba a dar caché. Cachetada es lo que te vamos a dar. Cachetada al ego, no caché. Porque estamos formando líderes del reino. Entonces,
tienes que ser entrenado. Di conmigo, yo necesito entrenarme. ¿Sí? Tú tienes que aprender, como decían ahorita, tú tienes que aprender a gerenciar personas. Tú no puedes ser un líder solo por carisma. Por ejemplo, yo soy carismático. Yo de chiquitito siempre he sido carismático, pero eso no me hace un buen líder. La gente carismática sin capacidad de gerenciar personas son más peligrosos que un mico con una metralleta de un ascensor. O sea, tú puedes tener todas las mejores intenciones del mundo, pero vas a terminar hiriendo gente y dañando corazones. Entonces, lo primero es que en tu liderazgo hay una parte que tiene que ver con un aspecto empresarial, gerencial. Quiero decirles algo, les voy a decir algo durísimo, durísimo. ¿Están listos? ¿Están listos para lo que viene? Comenzamos con la parte fuerte. Miren, yo llevo 20 años en esto de las cosas del Señor. Comencé a los 3. A los 3 años de novio con Jessy. Y miren lo que he aprendido con el tiempo. Que para tener, entre comillas, una iglesia exitosa. Cuando hablo de una iglesia exitosa, no es una iglesia que cumple el corazón de Dios. Es una iglesia que se está explotando, que tiene full gente. Y que bueno, esas iglesias que la gente dice que es exitosa. Lo único que necesitas es ser un buen líder gerencialmente. Ni siquiera necesitas ser un hombre de Dios. Es más fácil tener una iglesia exitosa siendo un buen gerente que siendo un buen hombre de Dios. Te lo digo yo por experiencia propia, por lo que he visto en el mundo. Y lamentablemente las iglesias que están dirigidas por grandes hombres y mujeres de Dios, pero que no son gerentes, están hechas un desastre. Y resulta que las iglesias que están dirigidas por un gerente, pero que el corazón está ni fu ni fa, y que buscan sus propios intereses y todo, pero son buenos gerentes, esas iglesias tú la ves y algunas están en televisión y otras están no sé qué cosa y tú dices, wow, pero solo Dios sabe lo que hay adentro. Yo pienso que ha llegado el tiempo que se empiezan a levantar congregaciones donde hay una mezcla de buena gerencia y un corazón que ama a Dios y recto delante de Dios. No sé qué piensan ustedes. Por eso estamos aquí. Entonces está el aspecto gerencial. Es importantísimo. Ninguna empresa puede tener éxito si no hay un líder que es un buen gerente dirigiéndola. Olvídate de ese asunto. Y si hiciste un buen negocio y la pegaste y no eres un buen gerente, se te va a desaparecer el billete pronto. Segundo aspecto es el aspecto espiritual. Ahora, cuando se trata de un líder del reino, hay un aspecto espiritual que no puede faltar. ¿Qué quiero decir? Que hay en muchos lugares que a los creyentes se les está enseñando liderazgo, pero se les enseña solo, se les equipa gerencialmente o administrativamente, pero resulta que no hay realmente un sistema para chequear cómo está la condición del corazón. Porque nosotros aquí no estamos preparando líderes para que tú tengas éxito, para que hablen de ti. Estamos preparando una generación de liderazgo que va a establecer los propósitos de Dios en la tierra. Y eso demanda un corazón que tiene que estar en una actitud especial. Entonces está el aspecto gerencial y está el aspecto espiritual. En el liderazgo del reino tú no puedes quitarle el aspecto espiritual. Primero, fíjate, aspecto espiritual hablando de esto. Puse, el liderazgo se ejerce en el reino para establecer los propósitos de Dios. Necesito una Biblia, porque si voy a estar buscando aquí, una Biblia, por favor. Consígame una Biblia. Es que usualmente tengo los versículos ahí, pero puse unas citas y no las tengo. Ven, aquí está. Ya. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 5. Sí, esta es la Biblia de Juan Rodelo. Juan 5:19. Juan 5:19, miren lo que dice Jesús. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces fíjate, y el 30 dice,
no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, un aspecto clave desde el punto de vista espiritual en el liderazgo es que nosotros no buscamos nuestra voluntad. Quiero decirles algo, eso sonará fácil, pero eso no es fácil. Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo comprenderá? A veces toma años para nosotros darnos cuenta de cuáles eran las reales intenciones detrás de lo que estábamos haciendo. Y por eso a veces uno dice, pero el fulano es tal, como que la pegó de una. Y a mí, oye, ¿cómo me he demorado? Oye, pero qué difícil ha sido esto. Lamentablemente hay ciertos corazones que circuncidarles todo el prepucio de sus intenciones propias, su agenda propia y todo eso, a veces toma años. Y hay otros que dicen, aquí estoy, Señor, suacatán, y se acabó. Entonces, como decía Yuri, la cantante, flojita y cooperando. Y yo les puse el ejemplo a ustedes. Cuando yo estaba pequeño, aquí había un hombre que ponía inyecciones, era apellido López y le decían Puyanalga. Puyanalga López, andaba una motoneta blanca con azulito, gris creo que era. Y Puyanalga, pero ese López, cuando le decían, cuando llamaban de mi casa, decían, López, ¿quién te llama? Doña Adelita. Ese tipo temblaba. Porque solo pensar que me tenía que poner una inyección a mí, ese man lloraba, yo no les miento. Ese tipo yo no le arranqué varios dedos mordiéndolo, yo no sé ni cómo. Ese hombre era una cosa terrible. Y yo me acuerdo que cuando López llegaba a la casa, ahí me tenían que amarrar literalmente las dos piernas y las dos manos así, y me metían una almohada en la boca así, ¡cha! Y yo me acuerdo, nunca olvidaré las palabras de López que me decía, si aprietas la nalga te duele más y se puede partir la aguja. Y me decía, afloja la nalga, afloja la nalga. ¿Qué afloja? No, si yo, tú sabes. Y efectivamente, hay mucho creyente que le gusta apretar. Cuando viene la obra del Espíritu, aprietan. Estamos hablándole a líderes. En el reino no es tu voluntad, es la de Dios. ¿Tú sabes cuántas cosas hacemos los líderes cristianos y ni le preguntamos a Dios? Qué fácil decimos amén aquí. ¿Tú sabes cuántas cosas hacemos que tienen que ver con nuestra función y ni siquiera nos dignamos a preguntarle a Dios? Y arrancamos a hacer las cosas y después le pedimos a Dios que en la mitad del camino se una al plan. Sígame los buenos, parecemos el chapulín, no un líder cristiano del reino. Digo conmigo, la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Otra cosa que vemos en el aspecto espiritual. Esto es para ir como entrando en el tema, así suave, ¿no? Ok. El liderazgo del reino se usa para el bien común, no para ganancia personal. Lo que nosotros estamos aprendiendo aquí a hacer, además de que tiene que ver con los propósitos de Dios, es para el bien común. Nosotros estamos haciendo esto porque queremos que otra gente conozca de Dios, porque queremos que otra gente en ellos se cumplan los planes de Dios, porque queremos que otra gente viva una vida de plenitud. Esto no se trata de ti, se trata de los otros. Y yo creo que ustedes una vez yo les di una enseñanza y ahora mismo el Espíritu me está hablando. Me ha dicho, si yo hablo todo lo que el Espíritu me está hablando, salimos a las 3 de la mañana aquí, pero estas se las voy a tirar. Entonces, mira qué tremendo esto. ¿Ustedes se acuerdan de la enseñanza que yo les di que se llamaba multitud o discípulo? Guay, que veo como que les impactó esa enseñanza. Me impresiona cuán marcados han quedado después de la enseñanza. Wow. Tú sabes que a Jesús lo seguía mucha multitud y lo seguían discípulos también. Escúcheme, a Jesús lo seguían miles. Si Jesús viviera hoy, Jesús tendría la página de Facebook con más fans. Pero Jesús no se impresiona por las multitudes que van detrás de él. Y escúchenme esto, les voy a dar el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando había que alimentar a la multitud, que no había alimento? Dice que eran 5,000 sin contar hombres y mujeres. ¿Cuánto calculan que eran contando hombres y mujeres? Los teólogos dicen que entre 15 y 20,000, porque cada hombre había su mujer, estaban los hijos, como 20,000 personas, y el niño viene y le trae los panes y los peces. ¿Se acuerdan de eso? Dice que Jesús lo bendijo, lo partió y lo dio a la multitud. ¿A quién se lo dio? Y luego los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Se lo comieron? No, ¿qué hicieron? ¿Se lo repartieron a quién? A la multitud. Pregunta, ¿y por qué Jesús no se lo dio directamente a la multitud? ¿Es o no? Porque los discípulos no comieron de la canasta. Ellos fueron, ¿por qué Jesús no le dio la canasta? ¿Sabes por qué?
Porque cuando tú eres multitud y no eres discípulo, cuando tú no eres un líder, sino alguien que está pensando en ti, a ti te dan una canasta de panes y peces. ¿Tú crees que tú piensas lo que tienen hambre? Tú sales corriendo para tu casa. Mira lo que me dieron. Mira la bendición del Señor. Mira una canasta. Y no te importa los que tienen hambre alrededor de ti. Pero el discípulo, que es un líder, que es seguidor de Cristo, primero piensa en el otro. No probaron, no tocaron ningún pan ni ningún pez de la canasta. La dieron toda primero y por eso se alimentó todo el mundo, porque había un grupo de líderes que estaban pensando en el bien común. Pero mira la honra del discípulo. Al final sobraron 12 canastas llenas y cada discípulo se llevó su canasta. Pero ojo, al final. La recompensa del líder siempre es al final. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Ni siquiera hemos entrado en el tema de hoy. Pero es que esto es como una corrida de toro. Que al principio sale el rejoneador, tú sabes, con la pullita. Y el toro cree que es un juego. Pero tranquilo, que la estocada viene. Oye, qué tremendo. ¿Viste qué revelación tan tremenda? Tu recompensa está al final. Y ojo, los discípulos ni siquiera pensaron que había una recompensa para ellos. Ellos lo que dijeron es, oye, la multitud tiene hambre. ¿Cómo podemos colaborarle al maestro para que la multitud no padezca de hambre? La pregunta es, ¿cómo tú le vas a colaborar al maestro para saciar el hambre de Barranquilla? Es lo que dice Filipenses, donde dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino cada uno con actitud humilde, estime al otro como superior a sí mismo. No tomando en cuenta sus propios intereses, sino los intereses del otro. El líder es una persona con actitud humilde que ve a los demás como por encima de él. Pero qué diferente eso a como se ve en algunas iglesias hoy en día. Tráeme una silla para acá. Ven acá. Tráela. Ahí. Ponte ahí, Alfredo. Supongamos que yo soy el líder. Mírame a mí. Esta es la actitud usualmente de los líderes. Para mí, porque creemos que el líder significa el que está arriba. ¿Es o no? Confundimos líder con altitud. Y resulta que no hemos entendido que en el reino a los líderes se les promueve para abajo. Que en Cristo la pirámide es invertida. Entonces, mira qué tremendo. Si yo soy el líder y yo soy su líder, su mentor, mientras yo me vea así, jamás yo voy a vivir para él. Jamás voy a estar creyendo que él es más importante que yo. Porque hay algo en la psicología, en la mente del ser humano, que cuando se ve más alto, le es imposible servir humildemente a aquellos que él ve más abajo. Entonces, Filipenses, Pablo dice, cada uno estime al otro como, párate, superior. Esta es la autoridad correcta en el reino. Él es superior. Eso no significa que él sea mi autoridad. Lo que significa es que en importancia yo lo veo más alto y superior, porque es la única manera que psicológicamente yo le pueda servir con la actitud adecuada, sin buscar nada para mí, entendiendo que en este momento a quien Dios le quiere bendecir es a él, y para eso me quiere usar humildemente a mí. Gracias. Entonces hay un aspecto gerencial y hay un aspecto espiritual. En el reino tú no puedes quitarle ni la una ni la otra. Prefiero el espiritual sin el gerencial. Pero el espiritual sin el gerencial es improductivo. Es improductivo. Pero el gerencial sin el espiritual es diabólico. Es humanista. No honra a Dios, produce idolatría a los hombres.
codependencia. Entonces hoy vamos a hablar de un tema, con esto como introducción, de la importancia del liderazgo del reino. Vamos a hablar de un tema que nos permite servir con la actitud correcta. Vamos a hablar de un tema que es fundamental dentro del liderazgo del reino. Sin esto jamás podremos ejercer un liderazgo eficaz a favor del reino de Dios. Acompáñame a Isaías capítulo 33 versículo 5. Isaías 33, 5. El otro día me invitaron hace un par de años atrás a Panamá a un foro apostólico profético. Y después de que enseñé, más nunca me dejaron ponerme en el púlpito otra vez a enseñar. No sé por qué. No sé qué dije que al rey no le, perdón, al pastor no le gustó. Okay. Isaías 33, 5 dice: exaltado es el Señor porque mora en las alturas y llena a Sión de justicia y rectitud. Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. El principio del 7. Miren cómo sus valientes claman en las calles. Vamos a usar este versículo como la base de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la importancia de que tú como líder tengas temor de Dios. Porque quiero decirte algo. Todo lo que yo te acabo de decir ahorita, vivir para la voluntad de Dios y todo eso, si tú no tienes temor de Dios, escúchame, eso te va a entrar por una oreja y te va a salir por la otra. Porque esto es algo que nadie te puede obligar. Porque Jesús lo dijo, fíjate, el creyente nace, el discípulo se hace. El creyente es por voluntad de Dios, el discípulo es por voluntad propia. Dios te salva, pero tú decides si quieres seguirlo a Él. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, si en ti no hay la actitud correcta, esto, perdóname, no sirve para nada. Entonces, esta palabra que acabamos de ver en Isaías es una palabra que Dios le da al rey Ezequías. Se la dio al rey Ezequías justo antes de que Sennacherib atacara a Israel y tomara Jerusalén. Entonces viene un ataque tremendo, viene un momento de crisis tremendo y Dios le dice esto a Ezequías, le dice: exaltado es el Señor porque mora en las alturas y llena a Sión de justicia y rectitud. Dice, Él será la seguridad de tus tiempos. Está diciendo, para lo que viene, tu seguridad va a ser Jehová. Está diciendo, ojo con lo que viene. Entonces luego le dice, te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. Y luego dice, el temor del Señor será tu tesoro. Entonces vamos a hacer una explicación de eso. Fíjate que tremendo. Lo primero que dice es, Él será la seguridad de tus tiempos. La palabra seguridad aquí en el original es estabilidad. Quiero decirte algo. Nadie quiere seguir a un líder inestable. Nadie quiere seguir a un líder que se la pasa cambiando de decisión y como una veleta al viento de un lado para otro. Te lo digo yo por experiencia propia, porque ese fue uno de los errores más grandes que yo cometí en mi pastorado y me costó mucho trabajo aprender eso. Porque como yo soy un visionario, la verdad es que yo no soy pastor. El problema es que a mí me pusieron de pastor sin ser pastor. Yo lo que soy, yo soy un hombre, yo soy un visionario, estoy buscando el corazón de Dios. Entonces cuando tú pones una persona así en un lugar de pastorado, empieza enseguida a tratar de cambiar cosas porque empieza a ver que esto no sirve, que esto no está bien o simplemente no es el momento o lo que sea. Y entonces tienes adelante una persona que se la pasa tomando decisiones y cambiando cosas y entonces todo el pueblo anda con el país. No, que ahora es para allá. Todo el pueblo anda con el país. No, que ahora es para allá. Entonces cuando vine a ver la gente me decía, oye, defínete. ¿Para dónde es que vamos? Y a mí me tocó entender que yo tenía que bajar la revolución y que aunque yo tuviera ese llamado visionario, yo no podía andar en inestabilidad porque estaba dañando el corazón de los que me seguían. Y estaba dañando su capacidad de confiar en mi capacidad de liderazgo. Hombre que estás aquí, si estás casado, lo que más temor le produce a una mujer es un hombre inestable. Porque si vamos a hablar de líderes, tu primer liderazgo es en tu casa. Tus hijos. No, mi hijo, el papi, el trabajo. No, es que me salí porque tú sabes que al mes. El trabajo, no, es que me salí porque tú sabes. Estás generando una familia de hijos inestables que no tienen fe. Porque cuando un papá es inestable, cría hijos sin fe. Que se la pasan también en la vida inestables de un lado para otro.
Entonces Dios te está diciendo, yo te doy estabilidad. ¿Cuántos quieren estabilidad? Una pregunta, ¿cuántos aquí se confiesan inestables como yo? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos aquí les gusta andar cambiando de decisión? No significa que es lo que haces, pero esa es tu tendencia adentro. ¿Cuántos nos confesamos? A ver, qué bueno que no soy el único en este lugar. Ok, entonces mira cómo dice. Él será tu estabilidad. Y luego dice, te dará abundancia de salvación. Quiero que escuchen esto. Dios le está diciendo a Ezequías, yo te voy a dar abundancia. La palabra abundancia es la palabra riqueza, fuerza, tesoro. Le está diciendo riqueza, fuerza, tesoro. Y la palabra salvación, quiero que escuches, es la palabra Yeshua. ¿A qué le suena Yeshua? A Jesús. Entonces le dice, te dará riqueza, fuerza, un tesoro, abundancia de Yeshua. Y Yeshua significa victoria, liberación, prosperidad, bienestar, salud. Le está diciendo, Dios es el que te va a dar estabilidad y te va a dar una abundancia de victoria, de liberación, de salud, de bienestar, de prosperidad. Le está diciendo Ezequías justo antes de ser conquistado por Sennacherib. ¿Cómo es que se llama el man? Ese nombre es más difícil. Sennacherib. Ojo, luego le dice abundancia de, digan conmigo, sabiduría. La palabra sabiduría significa destreza, habilidad y astucia. ¿Cuántos aquí creen que los líderes de hoy necesitan destreza, habilidad y astucia? Tú sabes que la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Es que los hijos de las tinieblas son unos vivos. Y luego Jesús nos dice, sean astutos como la serpiente. Pregunta, ¿quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? Y Jesús te está diciendo que seas astuto como Satanás. Jesús. No te está diciendo sé un desgraciado como Satanás, ni sé un mentiroso como Satanás. Te está diciendo sé qué, astuto. O sea, aprende a operar en la vida con astucia, con habilidad, con estrategia, no con manipulación, ni maquiavélico, ni escondiendo cosas, ni con mentira, porque la mentira viene del diablo, es el padre de la mentira. Pero Jesús lo que está diciendo es, hey, los hijos de las tinieblas son más astutos que ustedes porque ellos traen la astucia de Satanás. Lo que pasa es que una astucia para propósitos perversos. Ustedes tienen que aprender a ser astutos como la serpiente, pero no en manipulación ni en perversión, sino en la santidad de Dios para los propósitos de Dios. Entonces tú no puedes, ay Dios mío, es que si ustedes entendieran, una pregunta, ¿ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo tú pretendes ser un líder exitoso en el mundo si todo el mundo es más avión que tú? Tremendo concor, un jumbo que te entra a la mesa de negociación. ¿Y tú? En triciclo. Y te la juras lo máximo en negociación. Y resulta que el tipo ya te investigó, ya te dio 3 vueltas y te tiene, me han dicho, te tiene así en la brasa como los pollos. Y tú no te das cuenta. Y tú estás asándote después y dices, wow, ¿cómo tengo dominado esto? Mira cómo lo tengo. Mira. Y el man te está adorando y te está adorando. Y en media hora, ¡ñan! En un liderazgo estúpido. En un liderazgo de oremos. Yo creo en la oración poderosamente. Pero hay gente que dice, oremos, que si nos quieren tumbar, Dios nos salvará de esta. Y cuando salen, ¿qué pasó? No, nos tumbaron. Ay, ¿qué pasó con Dios? Debe ser que nos quiere enseñar algo. Sí, que seas un poquito más avión. O sea, que seas un poco más astuto. Esa fue la orden y la sugerencia de Jesús. Sí, que cuando ores no cierres los ojos. ¿Ah? Vamos a orar, hermanos. Padre, y dirían tú y cuando dicen, ¡ey, se llevó el reloj! Y Dios te dice, y le dice a Ezequiel y te dice hoy, yo te voy a dar abundancia de prosperidad, bendición, salud, bienestar. Y te voy a dar abundancia de habilidad, sabiduría, estrategia. La palabra que usa es destreza. Tú vas a tener esa astucia necesaria para ser un líder de éxito santo en medio de un mundo perverso que te quiere comer vivo.
Algunos de ustedes creen que cuando digo negocio, ay, es que yo soy cristiano. Y tú piensas que eso va a mover a misericordia a la otra persona. El man, de verdad, ¡ay, qué tremendo! Esto es chévere. Yo pienso que vamos a hacer negocio bien bacano. Y cuando tú te vas, el man dice, la pegué. Y lo otro que dice Dios a Ezequías es que le va a dar abundancia de conocimiento. Mira, sabiduría y conocimiento es lo mismo. Sabiduría tiene que ver con aplicar lo que Dios te da, la destreza, la habilidad. Y conocimiento tiene que ver con conocer. Pero mira qué tremendo. Algunos de nosotros queremos conocimiento por osmosis. No queremos estudiar. Ustedes saben que yo estoy haciendo una especialización en gerencia. Ustedes no saben lo que eso ha sido para mí. El primer examen estudié 2 semanas todos los días, horas, y saqué 2. Yo dije, yo creo que yo escuché mal la voz del Señor. Si será que Dios mío quisiera esto. ¿Saben por qué empecé a estudiar gerencia? Porque me di cuenta que la debilidad más grande que veo en las iglesias hoy en día es que los pastores no saben gerenciar. ¿Tú sabes cómo que los pastores más se roban el billete? Pero no te lo diga. No manejándolo bien. No es que se lo cogen para ellos, que no lo manejan bien. No saben invertir. No saben hacer presupuesto. Ni siquiera tienen presupuesto en su casa. Entonces me metí a hacer gerencia. Duro. Me he querido copiar y todo. Sí. No me he copiado, pero he querido. Sí. Y cuando me voy a copiar, es que tú dijiste que fueras astuto como la serpiente. Y el Señor me dice, sí, pero no que seas la serpiente. El propio careculebra. Y estoy estudiando y ha sido duro. Y este hombre al principio me ayudó full. Es una plataforma online. Yo he presentado exámenes en España. El otro día presenté un examen en una cafetería en un mall grandísimo en New Jersey. Una cafetería chiquita y habían, pero yo no, llenísimo. Y solo había una mesita y un chino ya tenía la mesa. Y yo le dije, excuse me. Y le rodé las cositas y puse mi computador. La señal terrible de internet. Yo presentaba, solo tenía 2 horas y cada pregunta durábamos como 10 minutos para cargar la pregunta. Y yo mirando así. Y yo decía, ¿esto qué? O sea, ¿pero por qué? Quiero que sepan algo. Es el anhelo de servir a Dios con excelencia. Y luego dice, el temor del Señor será tu tesoro. Le está diciendo, mira, todo esto que tengo para ti está vinculado a algo que se llama el temor del Señor. Sí es, o sea, sin el temor del Señor no está lo otro, porque es falso. Si tú no tienes temor de Dios, tú no vas a hacer ciertos esfuerzos y ciertas decisiones y ciertos sacrificios que una persona que sí tiene temor de Dios hace. Tú vas a necesitar que te estén mirando, porque el que tiene temor de Dios no necesita que nadie lo esté chequeando. El mismo temor de Dios lo motiva a moverse de la manera correcta. El que no tiene temor de Dios es el propio que dice, ojo que no ven, corazón que no siente. Así que mientras mi mujer no está, yo puedo ver a todas las viejas que me dé la gana porque no la estoy hiriendo. Cuando tú tienes temor de Dios, si ves, tú no haces esas cosas. Y si se te van los ojos, enseguida hay una convicción de pecado por dentro. ¿Cómo tú vas a ser un líder del reino sin la convicción de pecado que el Espíritu te da? ¿Cómo vas a tener convicción de pecado si no tienes temor de Dios? Qué peligroso es un líder que no tiene temor de Dios. Mira lo que significa el temor de Dios. Como diría aquí, párale bola a este asunto. La palabra temor es reverencia, pero hay una palabra en inglés que no sé cómo se dice en español, es exceedingly. Exceedingly es mucho más allá. Esa es la traducción. Por ejemplo, cuando la palabra dice que Dios te dará mucho más allá, es la misma palabra, exceedingly. Entonces, está diciendo que es una reverencia que va mucho más allá. Es como decir, una super reverencia. O sea, es una convicción de quién es Dios. Una convicción, ya lo voy a explicar. El temor, reverencia excedente, dice, del Señor será tu tesoro. Quiero que escuches, Padre Santo, mira esto. La palabra tesoro es la palabra depósito, significa donde se guardan las armas. El temor del Señor es el depósito donde se guardan las armas espirituales.
La persona que no tiene temor de Dios no tiene armamento espiritual. No tiene un depósito para que cuando le estén atacando, abrir y sacar lo que sea, la .50 para defenderse. No tiene, porque el depósito donde está guardado el armamento espiritual es el temor de Dios. ¿Qué quiero decirte? Tú puedes orar todo lo que te dé la gana, tú puedes ayunar. Sin temor de Dios estás desprotegido, tú y los tuyos. Por eso Dios le dice, el temor de Dios, ese es tu tesoro. Te van a atacar, pero tu depósito donde están las armas que te van a proteger es tu reverencia a mí. No es cuánto ores, es cuánto me reverencies. Ojo, no solo es donde se guardan las armas, dice, es la cava de vinos. Yo sé que para algunos de ustedes tomar vino es pecado, está bien. Pero en la Biblia vino, ¿qué es vino en la Biblia? A ver. ¿Qué es? El gozo del Espíritu. Tiene que ver con el Espíritu Santo, el vino. Entonces mira qué tremendo. La cava de vinos, o sea, la vida del Espíritu, la unción del Espíritu Santo se encuentra en el temor de Dios. La protección espiritual se encuentra en el temor de Dios. Y Dios le está diciendo esto a un líder que está a punto de ser atacado violentamente y perder una ciudad, que es Jerusalén. Y la recomendación que Dios le da es, ¿sabes dónde te vas a refugiar, Ezequías? En el temor hacia mí. No solo significa eso. La palabra tesoro también significa el cofre del tesoro, donde se guardan las riquezas. Este es el año de la bendición para los que tienen temor de Dios. Ay, no, pero que yo voy a ir pegado. Como un amigo mío que era más vago. No les miento, vago. El hermano estudió 3 carreras y él no estudió ni media, estudió. Y entonces el hermano a cada rato yo le decía, fulano, ¿tú qué vas a hacer cuando grande? Él ahora es economista, piloto, me dijo, yo voy a ser el presidente de Colombia. Así me dijo, chiquito, ¿qué vas a ser presidente de Colombia? Yo le decía, hermano, ay, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te parece poco? El hermano del presidente de Colombia. ¿Ah? ¿Te parece poquito? ¿Ah? El hermano del presidente de Colombia, pues. Y así hay algunos aquí que están esperando a quién se le pegan. O sea, tú no eres líder, tú eres sanguijuela. Claro, tú eres como la rémora de los tiburones. Si ves, te le pega el tiburón para ver qué te comes ahí, que está pegadito el tiburón, o los pajaritos que están en los hipopótamos. ¿No has visto los pajaritos que el hipopótamo abre la boca así? O el cocodrilo y el pajarito se le para en la muelita, ¡tuc! Y empieza a comerse la cosa. ¡Tic, tic, tic, tic! Y tú dices, oye, mira qué sabroso, no tengo que hacer nada, aquí tengo comida. Oye, comiendo comida en la muela del cocodrilo, con el banquete que Dios tiene para ti. Comiéndote los piojos del hipopótamo, con lo que Dios tiene para ti. Ay, pero es que yo aquí no hago nada. Mira qué bacano. Mira, pasarán los años y te mirarás. Y con el tiempo te darás cuenta que nunca fuiste feliz. Porque tú fuiste diseñado para cosas grandes. Y si tú no consigues esas cosas que Dios tiene para ti por delante, nunca te sentirás realizado. Como dijo el profeta Luis Miguel, no sé tú, pero yo. Cuando yo veo a mis hijos, yo miro a Daniel. Yo quiero que Daniel sea una persona que transforme naciones enteras. Yo quiero que cuando Daniel vea gente pobre, además de que le dé misericordia, no le dé misericordia para darle un pedazo de pan, sino que le diga, lo voy a sacar de la pobreza. Me voy a inventar una empresa. Vamos a ver qué me invento, qué me invento. En este momento, una de nuestras empleadas no tenía con quién dejar a sus hijas y las trajo a la casa. 2 nenas preciosas, 13 años y 9 años. Y apenas esas niñas entraron, yo me quedé mirando así. Y enseguida las levanté a preguntar. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Porque yo vi cómo ellas miraban los juguetes de las nenas. Y la miré y yo dije, ¿sabes qué? Y yo la miré y le dije, algún día tú puedes llegar a tener todo esto también. Y dije, ¿te gustaría estudiar? Ay, sí, que no sé. Entonces las llevamos a Diversity ayer.
¿Y saben qué fue lo último que hizo la de 13 años? Se metió en la universidad donde dice autónoma y salió con su cartón de grado. Con su foto de grado. Y yo la miré y le dije, ¿sabes qué? Eso es un cartón profético. En el nombre de Jesús te graduarás en una universidad y saldrás del ciclo de miseria en el que tú te encuentras. Entonces, cuando yo le digo eso a ella, porque eso es lo que un líder hace, yo quiero que Alejandra y Estefanía lo vean y Daniel lo vea. Y yo quiero que él vea cómo la vida de esas niñas se van transformando, se va transformando, se va transformando, se va transformando, como lo hizo mi suegra. Porque yo llego ahora mismo yo llego a la autónoma y me encuentro en la autónoma trabajando en puestos importantes a mujeres que fueron empleadas en la casa de mi suegra, que no tenían educación, y ella les consiguió colegio, les pagó universidad, les pagó tal cosa, y ahora están trabajando y han cambiado su vida radicalmente porque hubo un líder, pero líder de verdad, no bla bla bla. Y yo quiero que mis hijos vean eso. Y yo quiero que mientras yo estuve en mi casa, que ella viera eso. Y yo quiero que si alguien camina al lado, yo quiero que vea eso. O sea, yo sé que todo el que camina al lado mío tiene que quedar mejor cuando salió de mi vida que cuando entró. Ah, pero eso cuesta plata, demanda tiempo, demanda energía. Pregúntenle a ella, que ella les diga cómo soy yo como papá. ¿Ustedes creen que es fácil? Yo llegar a las 10 de la noche, 8 de la noche, llego a mi casa. ¿Ustedes creen que cuando yo llego de no sé cuántos días de viaje, no sé cuántas horas en el avión, yo llego, Daniel me mira y dice, oye papi, ¿te ves cansado? ¿Por qué no duermes y jugamos mañana? Dios tiene un tesoro para ti. Dios tiene un tesoro maravilloso para ti. Es un depósito donde están unas armas preciosas. Y acuérdate que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Es una cava de vino donde está la unción del Espíritu para vivir lleno de gozo y tener el poder del Espíritu para vencer en todas las áreas de tu vida. Si ves que es el tesoro, el cofre donde están las riquezas y toda la bendición que Dios tiene para ti. Dios tiene eso para ti. Pero ese tesoro es el temor de Dios. Pero es que hoy en día se ha perdido la reverencia a Dios. Porque hay una imagen incompleta de Dios. Si ves, cuando tú estudias teología, tú aprendes que Dios se manifiesta. Digo, de muchas maneras, pero en la Biblia lo presentan de dos grandes maneras. Una le llaman el Dios trascendente y el otro es el Dios inmanente. Así se llama. El Dios trascendente es el Dios creador del cielo y la tierra, el que te consume con una mirada, te hace una pila de ceniza. El Dios que no se mueve una hoja de un árbol sin que Él lo permita. El Dios que mantiene cada planeta en su órbita, de cada galaxia, cada estrella. O sea, el que mantiene el universo en orden, el que creó todo con un soplo, el que dijo hágase la luz y la luz fue hecha. O sea, ese Dios enorme que nosotros jamás podremos llegar a conocer en su magnitud. Es un Dios trascendente, es un Dios grande, es Dios grande, Jehová de los ejércitos. Y está el Dios inmanente. Es el Dios cercano, el Dios papá, el Dios que te apechicha, el Dios que te consiente, el Dios detallista. Entonces vivimos una sociedad donde ya no hay intimidad, donde no hay paternidad, y la iglesia y la gente de la iglesia y el mundo han querido creer solo en este Dios inmanente, el pechichón, mi llavería, mi llave, mi amigo. Y el problema es que tenemos como si Dios solo fuera esto y hemos perdido el concepto del Dios trascendente, que es tan válido como el Dios inmanente. Entonces, como tenemos este concepto, creemos que Dios es mi llavería y es esa llavería que además eso te consiente la carne. Y al que tú puedes llegar irreverentemente. ¿Y qué, llavecita? ¿Y qué, compadre? Ajá, ¿y qué, cuadro? Y la generación de hoy se está levantando así. Porque es una generación que anhela intimidad. Y me parece fantástico que anhela intimidad, pero están desequilibrados. Porque es una generación... Miren, perdónenme lo que les voy a decir. Yo creo que yo no soy una persona religiosa, pero yo tengo temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, tú aprendes a no ser religioso, pero aprendes que hay un momento para cada cosa. Por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que yo me vine hoy así? Porque es una escuela de alto liderazgo. Yo no me voy a venir en chancla. Entonces hay gente que se relaciona con Dios como en
un estado plano todo el tiempo, como si Dios no fuera dinámico. Dios no cambia, pero es un Dios dinámico. Entonces hay veces que se manifiesta el Dios santo y el man está en chancla, tú sabes, sin afeitarse. No solo esa es su actitud por fuera, sino así está su corazón. Así como hay gente que hoy tú lo ves en el avión, viajan en chancla, en bermuda, no sé qué cosa. Y entonces, y los gringos son mucho así. El gringo va a cualquier lugar del mundo y cree que todo el mundo se lo tiene que chupar en la flip-flop. Y todo el mundo tiene que chupárselo en su chancletica y en su asunto, tal cosa. Entonces digo, espérate. Yo entiendo que hay un momento para cada cosa, pero tú tienes que tener cuidado porque Dios no siempre se te presenta igual. Y te ven que yo no ando siempre con saco. Pero ojo, cuando tú tienes temor de Dios, tú entiendes cómo es la actitud para cada momento. Y entiendes que Dios no se acomoda a ti, que tú te acomodas a Dios. Y el que le caiga el guante. Hay una imagen completa de Dios. ¿Qué hora es? 8:20. ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Estamos bien? Ok. Sigamos. Mira lo que pasa. Hemos confundido confianza con irreverencia. Porque dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pero que te acerques confiadamente no es que te acerques irreverentemente. ¿Sabe de quién es la culpa? De los papás. Que los toleramos todos a los hijos. Como una vez me dijo un papá, no, yo no soy padre para mi hijo, yo soy su amigo. Dije, está frito, compadre. Dios no te puso para ser el amigo de tu hijo, Dios te puso para ser el papá de tu hijo. Pero cuando hay un concepto de paternidad errado, no, es que soy su llave, porque yo quiero que me cuente todo, porque yo quiero, mira, tú no necesitas ser el llave para que el man te cuente todo, porque si tú eres un papá saludable, el man te va a contar todo. La diferencia es que cuando te lo cuente, él sabe que le viene corrección, él sabe que le viene un amor en disciplina, pero cuando tú eres el llave, el man lo que quiere es contártelo para sacarse el turupe que tiene en la garganta y lo que espera es que tú no le digas nada y le pases la manito en el pecado que acaba de cometer. Pero cuando no se la pasa, el man te respinga y dice, pero es que un amigo me acepta como yo soy. Entonces esa gente no está entrenada a aguantar corrección de Dios y no saben que la disciplina de Dios es amor, porque no se le enseñó temor de Dios. Porque hoy en día hay papás que no entienden cómo enseñarle a los hijos temor del papá. Quiero decirte algo. Yo quiero que cuando Daniel comete un error, se sienta lo suficientemente confiado para venir a mí contármelo. Pero también quiero que le tiemblen las canillas porque sepa que le viene un barazo. Pero quiero que la confianza sea tal que venga a chuparse el barazo. Así mismo te lo estoy diciendo. Porque yo quiero que cuando él comete un error, él sepa que su padre, que lo ama incondicionalmente, lo va a disciplinar. Pero estamos levantando una generación sin temor de Dios. Estamos levantando una generación o irreverente o que están aterrorizados con Dios. Porque está el otro extremo del legalismo. Entonces se alejan. Oye, estamos graves, men. Digan conmigo, equilibrio. Mi mamá, Adelita, es una berraquera, man. La vieja Adela me decía, mi hijo, la clave de la vida es el equilibrio. Ni mucho azúcar, ni sin azúcar. Me decía, ni sin azúcar, ni mucho azúcar. Me decía, sin azúcar sabe feo y con mucha azúcar te da diabetes. Me decía, ni sin sal ni con mucha sal. Dice, sin sal sabe feo y con mucha sal se te sube la presión. Me decía, el equilibrio, mi hijo, el equilibrio. Qué desequilibrados somos los creyentes. ¿O no? Di conmigo el temor de Dios. Los papás tenemos la responsabilidad de enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Y si tú quieres ser un líder del reino, tienes que pedirle a Dios que desarrolle en ti temor de Dios. Ese equilibrio. Miren, del corazón se los digo. El otro día yo estaba aquí en medio de la adoración, el domingo que prediqué. Perdónenme que se los diga así. Y si no te gusta, ni modo.
Pero hubo un momento que cayó una gloria de Dios aquí. Mira, no todas las glorias son iguales. En la falta de temor de Dios, a veces no reverenciamos cuando Dios manifiesta su gloria. Y yo he aprendido que hay un tipo de gloria que cuando esa gloria se manifiesta, la única posición que a mí me corresponde es con la cara pegada al suelo. Y puedo tener el traje que sea, los pantalones que cuesten, lo que sea, y los zapatos que se yo. Ay, ¿tú crees que yo no pienso? Ay, la punta del zapato se me va a dañar, la punta del zapato. ¿Tú crees que yo no pienso en eso? Claro que pienso en eso. Si yo soy súper vanidoso para esas cosas también. Esa es la realidad. Ay, el pantalón se me va a arrullir el pantalón. Mira que este saco que ahora mismo no tengo mucho, y este saco que ya viene solo al servicio y ya lava solo ya. ¿Sabes? Ay, yo estoy pensando en todo ese rollo, man. Pero quiero decirte algo. Cuando tú tienes temor de Dios, hay una gloria que cuando esa gloria desciende, tú sabes que tienes que irte de cara al suelo inmediatamente. No veo mucho eso aquí. Y como dijo el profeta Kevin Leal, como Dios está usando el ministerio de alabanza en este tiempo. O sea, el problema no es falta de gloria, es falta de reverencia. Me estoy haciendo entender. ¿Cuántos líderes del reino hay aquí? Yo quiero saber. Pero tienen una cara de regañado. Sigamos. Ya. Termino en 2 horitas. Sigamos. Ustedes se han puesto a pensar que la próxima generación de gobernantes, empresarios, líderes cívicos, líderes espirituales, pastores, apóstoles, en su mayoría son personas que no tienen temor de Dios. Necesito que miren para acá, por favor. Shh. Se lo repito. Se han puesto a pensar que la próxima generación de gobernantes, empresarios, líderes cívicos y aún líderes espirituales como pastores, apóstoles, lo que sea, en su mayoría son personas que no tienen temor de Dios. ¿Se han puesto a pensar lo que significa que una nación caiga en las manos de gente que no tiene temor de Dios? Voy a dar un temita más. Ahora, ¿qué es temor de Dios? Porque no es temor miedo, es temor reverencia. Entonces les voy a dar una diferencia rapidito y ya. Fíjate. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces yo no estoy hablando de cobardía o de miedo. No es temor miedo, porque no es que le tengas miedo a Dios, porque la Biblia es clara. Cuando tú vas al original, temor es reverencia excesiva. Y reverencia y miedo no es lo mismo, aunque en la reverencia hay un miedito. Entonces mira, temor miedo, el que no es. Primero, es pecado. Digo mío, el temor miedo es pecado. Y no le agrada a Dios, porque paraliza a los seres humanos. Escúchame, el temor miedo te lleva a ser rebelde y a ser desobediente, porque por miedo no obedeces. Yo recuerdo una vez en Miami que le di a un pelado, siendo el pastor de la iglesia, a un pelado, Mario, necesito que hagas esto, papá. Y el tipo no lo hizo. Y le dije, Mario, por favor, mira, al día siguiente, Mario, necesito que hagas esto, Y de pronto me di cuenta, y me dijo, no, es que tú no entiendes, es que me da pavor. Y yo me di cuenta que el miedo te hace una persona desobediente. Hay mucha gente que ha perdido la capacidad de seguir la voz de Dios y la dirección del Espíritu por miedo. No, pero yo soy un líder del reino. ¿Cómo vas a ser un líder del reino con miedo? Si los líderes del reino tienen que ser agresivos. Entonces mira, el temor miedo, oye esto, el centro del temor miedo soy yo. Te voy a mostrar la diferencia. El centro del temor miedo soy yo. El centro del temor reverencia es Dios. El centro del temor miedo es, me da miedo porque me da vergüenza, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a perder? ¿Voy a sufrir? ¿Me van a golpear? ¿Me va a pasar esto? ¿Me va a pasar esto? Tú eres el centro. ¿Tú sabes cuando es temor miedo? Cuando tú eres el centro de lo que estás pensando y lo que estás maquinando. En el temor reverencia es,
Dios es el centro, tengo que obedecer a Dios, tengo que ir por encima de lo que siento, porque si hago esto, esto va a honrar a Dios, esto va a traer dignidad a Dios, quiero santificar el nombre de Dios, quiero glorificar a Dios. O sea, el temor reverencia es tal pasión por complacer a Dios que vas por encima de lo que sea y Dios se vuelve el centro de tus pensamientos, centro de tus motivaciones, centro de tus actos, centro de tus anhelos, centro de tus intenciones, centro de tus decisiones, centro de tus propósitos, centro de tus empresas, el centro de tu iglesia, el centro de tu ministerio, el centro de tu familia. Entonces el temor miedo es idolatría y es narcisismo. El temor miedo significa que tú te sientes más importante tú que Dios y que tú te adoras a ti mismo. La persona miedosa es un idólatra de sí mismo y le tiene más temor a la gente que a Dios. Tú tienes que llegar a temerle más a Dios que a la gente. Y por último, ¿están listos para unos cuantos versículos que les voy a disparar como una metralleta aquí? Dile al de al lado, nos van a mencionar los beneficios de temer a Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Entendieron la diferencia entre el temor miedo y el temor reverencia? Por ejemplo, Jessie no es miedosa. Yo por temperamento, no el espíritu, por temperamento tengo más temor miedo que temor reverencia. Pero en el corazón que Dios me dio y el amor que le tengo más temor reverencia que temor miedo. Entonces, mi pasión por Dios overrides, va por encima del temor miedo, pero es una lucha constante. Pero Jessie, miedo. ¿No vieron que la trataron de atracar y la víctima fue el man? Yo creo que el man dijo, a esa esquina no vuelvo más nunca. Dios necesita gente así. El cristiano es bien valiente dentro de la iglesia. Es muy fácil ser luz en medio de la luz. Lo fregado es ser luz en medio de las tinieblas. Lo fregado es ser el salmón que va en contra de la corriente. Yo admiro mucho a su pastor. Por ejemplo, lo que pasó con Diony Báez. A pesar de todo lo que le dijeron, todo lo que se escucha, todo lo que se ha dicho y los temores de todo, incluyendo el mío. Su pastor es una persona que cuando Dios le habla, ese va en contra de lo que sea. Y como Dios lo ha honrado a través de eso que él hizo. Se está hablando en las naciones de esa campaña, para que vean ustedes. No fue la más multitudinaria, pero han personas, los pastores más reconocidos a nivel latinoamericano, los más, han llamado a averiguar qué fue lo que pasó. Porque no te digo que el tesoro nuestro es el temor de Dios. ¿Saben por qué su pastor es así? Porque él le teme a Dios por encima de cualquier cosa que la vida le pueda producir. Por eso él es inconmovible en sus decisiones y en su criterio. Cuando el Dios le dice algo, él nadie lo mueve. Y quiero decirte, Dios necesita líderes así. ¿Ustedes entienden el pastorazo que Dios les dio en esta casa? Pero no le digan que yo dije eso. No le digan que yo dije eso porque se pone muy pechichón. Pero el corazón de su pastor, el corazón de su pastor es una cosa espectacular. A él no es perfecto. Si no fuera Jesús. Y que yo sepa se llama Iván. Pero qué lindo, men. Que el hombre mira lo que está afuera, pero Dios ve el corazón. ¿Sí ves? Cuando hay temor de Dios, aún en los errores, Dios te corrige la senda. Cuando tú eres una persona que teme a Dios como su pastor, aún cuando va a tomar una decisión que a lo mejor no es la más acertada, Dios mismo le endereza la senda, se lo fuerza. Y pocas personas yo he visto que son tan facilitos para reconocer un error y humillarse como su pastor. Parece que ni le importara. Hombre, sí, la embarré. O sea, es un niño. Y supuestamente la Biblia dice que como es el pastor son las ovejas. Así que yo declaro, esto es una iglesia que teme a Dios. ¿Estamos listos para los beneficios? Rapidito se los disparo.
Y nos vamos más temprano que si el pastor Iván predicara, lo cual es un milagro. Okay. Sí, claro. No, después esto al final la ofrenda. Ok, claro. Y los que temen a Dios dicen, eso, fantástico. Muy bien. ¿Estás viendo, Lucho? Astuto como la serpiente, ¿te diste cuenta? Ok. Primer beneficio, Salmo 34:9. Se los digo rápido. Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. La persona que tiene temor de Dios, nada le falta. Di conmigo, nada me faltará, porque yo tengo temor de Dios. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Rápido. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando tú eres una persona que reverencia a Dios y tiene temor de Dios, Dios te escucha. No es lo mismo Dios te oye que Dios te escucha. Dios te escucha es que Dios inclina su oído al clamor de tu corazón y de manera especial le pone atención a las peticiones de tu corazón. Eso es un principio bíblico. Ay, que Dios no me oye. Ya sabe por qué. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tú no puedes ofrecer un servicio agradable a Dios si tú no le temes y le tienes reverencia. ¿Entendieron esa? ¿Cuántos quieren servir a Dios con excelencia? ¿Cuántos quieren hacer como Jesús, que se paró delante de Dios y le dijo, he terminado la obra que me diste que hiciese? ¿Cuántos quieren poder decir, cumplí con lo que me mandaste a hacer, Señor? ¿Cuántos quieren escuchar del Padre, bien, buen siervo y fiel? Necesitas temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, tú estás todo el tiempo, Señor, si será que por aquí es la cosa, Señor, si iremos bien por aquí, Señor, será que es por acá. Sigo, rápido. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ojo con esto, ojo con esto. Esto es como un trabalengua. El principio de la sabiduría es o sea, ¿dónde comienza la sabiduría? En el temor a Jehová, de Jehová. Luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que para Dios, insensato es no tener temor de Dios. Insensato no es no querer aprender. Es que tú no quieres aprender porque no tienes temor de Dios. Cuando tienes temor de Dios, tú anhelas que Dios te enseñe. Señor, dame sabiduría para esa empresa que voy a montar, Señor, y tal cosa. Mira, tú puedes tener una sabiduría estratégica empresarial tremenda, pero si no tienes temor de Dios, no tienes la sabiduría del Espíritu. Y te vas a conseguir a alguien más vivo que tú por ahí. Sigo, Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cuántos quieren jamás apartarse de Dios? Temor de Dios. Pero quiero que notes lo que Dios dice. Pondré en su corazón temor de mí. ¿Cuántos quieren temor de Dios? ¿Quién lo pone ahí? Oh, eso es una revelación tremenda. Porque tú no puedes decir, ok, ya aprendí. Quiero el respaldo de Dios, quiero el depósito con el armamento y los tesoros y el vino del Espíritu, y entiendo que Dios guarda y protege y bendice a los que tienen temor. Por lo tanto, a partir de hoy decido tener temor de Dios. Voy a pujar el temor. Ahí, ¡pa! Y sale el temor de Dios. O sea, no es como poner un huevo, pues. Ahora, ¿qué te corresponde a ti? Anhelarlo. Digo conmigo, anhelarlo. ¿Cuántos anhelan tener temor de Dios? Y termino. Bueno, se los voy a dejar ahí. Miren. ¿Me acompañan en el piano, por favor? Vamos con la nueva. Esa.
¿Podemos quitar esto de aquí, por favor? La Biblia no es mía, creo que es de Juan, ¿verdad? Está ungida tu Biblia. Lo que pasa es que hoy en día temor de Dios implica como, hey, ese man sí es anticuado. Ese hombre está pasado de moda, no es cool. O sea, estar de moda y lucir cool y lucir chévere y tener la aceptación de la gente es algo que hoy en día prima por encima del temor de Dios. Hoy estaba hablando con el profeta Kevin Leal. Es un peligro hablar con ese tipo. Lo invitamos a comer donde mi suegra. Ese tipo abre la boca, madre mía. Entonces le estaba contando cómo yo inicié en los caminos del Señor, sobre todo en el llamado. Y yo pasé de ser el cantante de bike de tangas en la playa. Y cuando me vine a ver, estaba tocando el piano en el grupo de jóvenes. Pero yo recuerdo que nosotros en la mañana nos íbamos a la casa de Jesse. Éramos novios todavía. Y en un cuarto que tenía el papá de Jesse, que era como el bar. Era el bar. Nos iban con los amigos a tomar y eso. Nosotros nos metíamos ahí y yo sacaba el piano y empezábamos a adorar. Y adorábamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y era chistoso porque yo no sabía tocar el piano muy bien y yo no podía cantar y tocar a la vez. O sea que no era talento, sino que si yo ponía las manos se me cerraba la boca y si empezaba a cantar se me levantaban las manos. Entonces todavía no tenía independencia, no sabía. Entonces, y me sabía nada más como 3 canciones. Yo creo que yo cantaba Renuévame y el mismo espíritu me decía, ay, cámbiala. Yo decía, renuévame. Yo creo que me decía, más bien renueva el repertorio, compadre. Renueva. Pero nos íbamos era un grupo de jóvenes. Imagínense hace cuánto habrá sido que hasta el pastor Carlos Renal era joven. Y él estaba ahí. Él llegaba en alpargatas así que parecía un hippie con mochila y una guitarra. Y entonces nosotros comenzamos a las 8 de la mañana y duramos adorando. Y entonces adorábamos como 2 o 3 horas y luego yo le enseñaba como 2 horas. Estábamos más afiebrados. Entonces, en ese tiempo asistíamos a una iglesia que no se creía en las manifestaciones del Espíritu, o por lo menos no se hablaba, y nadie hablaba en lengua, nadie se caía, pero tenía una linda adoración. Entonces, yo empecé a tocar el teclado en el grupo jóvenes y otra persona cantaba. Pero yo recuerdo que un día yo llegué y puse las manos en el teclado y apenas puse las manos en el teclado los jóvenes empezaron a caer solos. Qué susto me he pegado yo. Eso yo nunca lo había visto, eso en la iglesia no se había visto. Entonces yo puse la mano y la gente empezó a caer los jóvenes. Y entonces yo quité las manos del susto. Y entonces yo me di cuenta que cuando las ponía se caían y cuando las quitaba dejaba de pasar. Entonces eso fue un rollo porque empezó a pasar todos los sábados. Y entonces la gente adulta de la iglesia empezó a dejar de ir al servicio de los adultos y se venían los sábados al servicio de los jóvenes. Y entonces eso produjo una situación extraña que provocó que me echaran de la iglesia. Bien extraña. Recuerdo que el pastor en esa época me dijo, ¿qué es eso que está pasando? Que la gente se está cayendo. Y yo no sabía ni conocía del Espíritu, nada. Lo único que yo tenía era un temor de Dios. No miedo, era una cosa, era una reverencia que había en mi corazón. Que yo mismo me metí a adorar, hermano, y yo no necesitaba ni una hora de oración. Yo comencé a adorar y a los segundos ya yo estaba tirado. O sea, yo no podía adorar si no era de rodillas o acostado. Era un reconocimiento de la grandeza y la santidad de Dios. Entonces cuando yo me acercaba al piano y yo ponía, mi corazón estaba totalmente, o sea, en una actitud de reverencia, es una cosa tremenda. Entonces me acuerdo que el pastor me dijo, ¿qué es eso que está pasando? Y le dije, yo no sé, le dije, pero a mí me dijeron que es disque el Espíritu Santo. Así le dije. Y él me dijo, pues dígale al Espíritu Santo que no haga eso más. Y yo se lo dije. Yo me fui para la casa.
Me dijo, y a partir de hoy decreto que no eres más un ministro de alabanza, sino un simple pianista. Esa fue mi primera herida ministerial. Bien, muchachito. Me acuerdo que yo ahí lo perdoné, y le dije, le perdono por el decreto que acaba de hacer y yo cancelo ese decreto en el nombre de Jesús. Y le dije, lo único que le pido es que no me quite la oración que hacemos los sábados. ¿Puedo? Me dijo, sí, porque usted ya solo va a tocar el piano, ya no puede ni escoger las canciones, ya usted no irá al grupo, ya tocar. Pero sí quería que tocara el piano porque no había pianista. Entonces, lo que yo no sabía era que en esa reunión de 5 o 6 horas, ahí era que se armaba el merequetengue, era ahí. Como dicen los puertorriqueños, el revolú era ahí, metido con Dios. Entonces yo fui y le dije, Espíritu Santo, me estás metiendo en problemas. Así se lo dije. Por favor, no hagas eso más. Pero el Espíritu, yo en mi ignorancia, pero como un niño, en esa reverencia, sábado siguiente, voy, pongo la mano en el piano y suacatán, casi todo el mundo va para el suelo ahí. Entonces me hicieron una corte de guerra, una corte marcial. ¿Quieren saber algo? Yo extraño esos momentos. Estamos muy familiares con Dios. Cuando hablo de familiares no hablo de padre e hijo, sino, tú sabes, cuando tú todo te lo tomas así como un vacilón. Como esos hijos que no respetan el sueño de papá, entran al cuarto sin tocar. Tú sabes que ya no es confianza, sino es irrespeto. La iglesia está así. Oye, ¿cómo vamos a ser líderes en la sociedad con esa irreverencia? Cuando tú tienes temor de Dios, tú ves cosas que otros no ven. Cuando tú tienes temor de Dios, te das cuenta que hay cosas que hieren el corazón que la gente no sabe, y que hay otras que a Dios ni le va ni le viene, que en la iglesia te andan diciendo que no hagas esto, y resulta que a Dios ni le importa. ¿Entiendes por qué Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Por eso ustedes me ven que yo me postro cuando adoro. Ustedes ven que yo me quebranto. Y si en algún momento no me puedo postrar, ustedes ven que yo me doblo y yo me quebranto y yo empiezo a gemir por dentro. Y antes me sucedía más. Pero a mí me gusta mucho cuando eso me pasa, porque yo siento que en ese momento yo estoy en el lugar indicado, en la posición, estoy en la postura correcta. Yo quiero invitarles que nos pongamos de pie. Y quiero pedirle a aquellos que quieran que vengan acá al frente. Ustedes saben que a veces yo dejo el canasto y a veces lo quito. ¿Saben por qué? Por temor de Dios. A veces siento que Dios lo quiere ir y a veces siento que Dios no lo quiere ir. Ustedes ven que a veces yo estoy adorando con ustedes y yo me volteo y empiezo a adorar así. ¿Por qué? Por temor de Dios. Porque yo no quiero estar adorando y que ustedes me estén mirando a mí. Entonces yo quiero unirme a ustedes, entonces yo adoro así. O sea, hay muchas cosas que a veces ustedes no se dan cuenta, pero todas tienen que ver con el temor de Dios. Por eso cuando vino Julio Melgar, yo me enamoré de ese hombre. Y el que oiga, me enamoré de ese hombre, me enamoré del Cristo que está en él. Yo vi a ese hombre cuando se bajó, se postró con nosotros, con los niños, y yo miraba y yo decía, wow, este hombre conoce a Dios. Si ves, el temor de Dios impide que tú tomes el lugar de Dios. Si alguno quiere venir aquí al frente, ¿será que podemos bajar las luces un poquito por lo menos?